Decidir implica la selección consciente entre varias soluciones posibles. En nuestra vida personal como profesional se presentan multitud de situaciones que requieren la adopción de decisiones, tales como qué hora levantarse, qué ropa utilizar, entre otras. Estas decisiones se toman de forma automática, siendo en ocasiones de poca importancia la consecuencia de una decisión equivocada. Decidir es un proceso en el cual una o más personas seleccionan una alternativa de entre un conjunto de ellas, para, de acuerdo a determinados criterios, alcanzar una serie de objetivos y metas preestablecidas dentro de un entorno de los posibles estudios que puedan guardar la naturaleza, suponiéndose que la mayoría de dichas alternativas no son absolutamente buenas o malas. La persona que toma la decisión en la solución de un problema se le llama decisor, y el proceso de su decisión puede realizarse haciendo uso de los principios de la metodología de la investigación, que algunos le llaman proceso de solución de problemas y otros proceso de toma de decisiones. Al recorrer estos 6 pasos del proceso de toma de decisiones, el decisor se enfrenta con una serie de alternativas llamadas estrategias y con una serie de imponderables llamados estados de la naturaleza. Estrategia es una vía dentro de un conjunto determinado de ellas que selecciona el decisor para alcanzar un objetivo. Es decir, es la acción tomada dentro de un conjunto posible de acciones o alternativas disponibles. Toda estrategia reporta un beneficio. Los estados de la naturaleza son los diferentes resultados que se presentan como consecuencia de la reacción del medio ante las diferentes alternativas. Además, en estos problemas están los objetivos, que es lo que se propone alcanzar el decisor. Es la meta que se aspira a concretar. Los resultados pueden expresarse en términos económicos o en términos de alguna medida no monetaria. El ambiente que afecta el conjunto de los estados de la naturaleza puede concretarse en 3 modalidades fundamentales. En el ambiente de certeza se conoce con precisión y a priori el estado de la naturaleza que va a presentarse. En riesgo, el conjunto de los estados de la naturaleza de carácter aleatorio y se conoce la probabilidad de ocurrencia de los mismos. En incertidumbre, aunque es aleatorio, se desconoce o no se tiene la posibilidad de establecer una probabilidad para la ocurrencia de los distintos estados. En el proceso de toma de decisiones aparecen los siguientes elementos. Una o más decisiones que tienen una serie de objetivos y metas bien definidas. Un conjunto de posibles estrategias a seleccionar, un conjunto de posibles resultados generados por las estrategias dadas, un conjunto de estados de la naturaleza como consecuencia de la reacción del medio ante diferentes alternativas, una matriz que relaciona estrategia, estados de la naturaleza y resultados, y un proceso de decisión que toma una o varias acciones, dado un cierto entorno y metas explícitas de las decisiones. En todo problema de decisión debe existir la llamada matriz de pago o matriz de decisión, en donde las filas están formadas por los diferentes cursos de acción, estrategias o alternativas, denominadas A sub I. En la columna están los estados de la naturaleza, S sub J, y la intersección de ambos se encuentran los resultados obtenidos, R sub I J. Por ejemplo, R sub 1, 2 significa que es el resultado que se obtiene si se adopta la alternativa A sub 1 bajo el estado de la naturaleza sub 2. Y así es la lectura de los demás elementos de la matriz. Los problemas se presentan con claridad, no solo por los objetivos, alternativas y gastos, sino también por sus propias soluciones. Son llamados estructurados y su solución se obtiene mediante reglas y procedimientos previamente elaborados. Estos problemas se clasifican en problemas con toma de decisiones, en condiciones de incertidumbre, de riesgo, de competencia o conflicto, y en condiciones de certeza. Las decisiones en condiciones de incertidumbre se caracterizan porque enfrentan situaciones que nunca ocurrieron y que quizás no se repitan de esa forma en un futuro. Los problemas de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, los criterios de decisión que vamos a tratar son el criterio pesimista de Wald, el criterio optimista, el criterio de Laplace, el criterio de Savage y el criterio de Hurwitz. En estos problemas se desconoce la probabilidad de ocurrencia de los distintos estados de la naturaleza. Pero además no existe posibilidad de calcularlo o no hay información para encontrar la probabilidad de ocurrencia. Por eso se consideran problemas de toma de decisión en condiciones de incertidumbre y algunos le llaman incertidumbre completa.
Los criterios de decisión que se emplean cuando predominan estas condiciones de incertidumbre total reflejan los valores personales y las actitudes fundamentales hacia el riesgo que tienen los responsables de la toma de decisiones. El decisor puede adoptar una actitud intermedia entre pesimismo y optimismo, o bien se puede decidir a utilizar algún otro criterio más conveniente. Es por esto que no está aceptado universalmente ninguno de estos criterios, y lo que se tiende es a escoger el mejor según la aspiración del decisor. Veamos algunos criterios para el caso de problemas en condiciones de incertidumbre. El criterio pesimista de Wolf. Abraham Wolf fue un matemático judío húngaro que contribuyó a la teoría de la decisión, la geometría, la econometría y el análisis secuencial. Trabajó en diversos problemas de guerra como la minimización de las pérdidas de los bombarderos y falleció en un accidente aéreo en la India en 1950. Una de las primeras sugerencias hechas por él fue el criterio conocido como Max-Min. Wolf resultó ser un pesimista extremo al valorar que la naturaleza se convierte en un contrincante poderoso, por lo que al decisor no le queda más opción que seleccionar lo mejor de lo peor, es decir, el máximo de las consecuencias mínimas. Y de ahí su nombre, Max-Min. Para cada estrategia ahí se toma el mínimo de los resultados de en cada estado de la naturaleza y al final se elige el máximo de los mínimos. Este criterio obviamente es muy pesimista y la forma de decisión es para problemas de máximo, máximo de los mínimos y para problemas de mínimo, mínimo de los máximos. Este criterio, como su nombre lo indica, es un criterio optimista y piensa que no perderá la oportunidad de lograr el mejor resultado. Se trata pues de elegir la alternativa que ofrezca el mejor resultado sin tener en cuenta las pérdidas que pudieran derivarse de que se presente otro estado de la naturaleza, por lo que este tipo de criterio envuelve un riesgo de gran pérdida. La forma de decisión es para el problema de máximo, el máximo de los máximos, y para el problema de mínimo, el mínimo de los mínimos. Otro criterio utilizado es el criterio de Laplace. Pierre-Simon Laplace, astrónomo y matemático francés, fundador de la corriente moderna de la teoría de las probabilidades, resolvió el problema de esta forma. Puesto que no conocemos las probabilidades de ocurrencia de los estados naturales, diremos que, por supuesto, que las probabilidades son las mismas para esos estados. Calculamos después el valor monetario esperado de cada estrategia y escogemos la que tenga el valor monetario esperado más elevado. En otras palabras, según Laplace, se debe tomar la media de cada estrategia y de ella elegir la mejor. Este criterio, que también se denomina de la misma probabilidad de la razón insuficiente, debido a la falta de conocimiento de las probabilidades de ocurrencia, por lo que se asume que todas tienen la misma probabilidad, es decir, son equiprobables. Esto significa que si se tienen n estados de la naturaleza, la probabilidad de ocurrencia es 1 sobre n. Y el criterio de decisión es para problemas de máximo, máximo de los promedios, y para problemas de mínimo, mínimo de los promedios. El criterio de Savage o criterio de pérdida de oportunidad. El estadístico Leonard Savage ha sugerido otros criterios para decidir que en condiciones de incertidumbre completa. Este criterio es totalmente diferente a los anteriores, puesto que Savage es un pesimista extremo y según él, el decisor, una vez conocido el resultado, puede arrepentirse de haber escogido esa estrategia. Sostiene que el decisor tiene que procurar que esta pérdida de oportunidad se reduzca. Savage sugiere que podemos conocer el grado de arrepentimiento mediante la diferencia entre el resultado obtenido y el resultado que se hubiera obtenido en caso de conocer el estado de la naturaleza que iba a ocurrir. Aconseja no trabajar con las ganancias, sino con el riesgo. Y como óptima se elige aquella estrategia que el grado de riesgo sea mínimo. Para ello recomienda no trabajar con la matriz de pago, sino con la matriz de pérdida de oportunidad, también conocida como arrepentimiento, pena, lamentación, riesgo, la cual se obtiene de la siguiente manera. Primero, se escribe un 0 en la celda de la matriz de pago en donde se presenta el mejor resultado de esa columna. En sustitución de los valores de las otras celdas de la columna, se escribe la diferencia entre el resultado óptimo y los demás resultados correspondientes a cada estrategia. A esa matriz se le llama cita. Como Savage aconseja escoger la estrategia que corresponda al mínimo de los arrepentimientos, la regla se convierte en hallar el mínimo de los máximos de esa matriz. Leonard Hurwitz propone ante la incertidumbre completa la utilización de un optimismo relativo. Él se pregunta,
porque siempre ha de suponer que la naturaleza es malévola. Si un individuo se siente optimista, él es capaz de expresar inteligentemente esa situación mediante un cierto grado de optimismo. La filosofía de este criterio es la de no ir a las situaciones extremas, sino recorrer resultados intermedios. Para ello, considera un coeficiente alfa de optimismo entre 0 y 1 y con ese coeficiente calcula los siguientes. Si el problema de máximo se calcula para cada alternativa, h sub i igual a alfa por el máximo de la fila más 1 menos alfa por el mínimo. Y el criterio de selección será el escoger el mayor valor. Si el problema de mínimo, la expresión es alfa por el mínimo de la fila más 1 menos alfa por el máximo de la fila. Y se escoge la alternativa con menor valor. Una empresa acepta de servicios computarizados especializada en servicios de información, tales como encuestas, análisis de datos. Actualmente está en la etapa final de selección de sistemas de computadora que utilizará en una nueva dependencia. Aunque la empresa ya ha decidido la marca, está tratando de determinar el tamaño del sistema de computadora y se tienen 3 alternativas y 2 estados de la naturaleza. Las decisiones alternativas son arrendar un sistema de computadora grande, uno mediano y uno pequeño. Los estados de la naturaleza, alta aceptación y baja aceptación. Teniendo en cuenta lo anterior y usando la mejor información disponible, la empresa ha estimado la posible ganancia a obtener por cada combinación de decisión-estado de la naturaleza, la que aparece en la matriz de decisión. En estas condiciones, ¿qué decisión debe tomar la empresa si quiere lograr la máxima ganancia? En la matriz de pago están las 3 alternativas. De 1, arrendar un sistema de computadora grande, de 2, mediano y de 3, pequeño. 2 estados de la naturaleza, alta aceptación y baja aceptación. Para la solución analizaremos todos los criterios vistos. Para el criterio de igual, se lista primeramente para cada decisión alternativa el peor resultado. Selecciona entonces la decisión que proporcione el mayor valor para esos resultados peores, lo cual se resume en la siguiente tabla. En el caso del criterio de igual, el máximo y los mínimos corresponde a D3, que es un sistema pequeño. Se debe arrendar un sistema pequeño porque garantiza una ganancia mínima de 60.000, cualquiera sea el nivel de aceptación. Para el criterio optimista, el máximo de los máximos corresponde a D1. Se debe arrendar un sistema grande según este criterio, garantiza una ganancia de 200.000 si la demanda es alta, pero con un riesgo de que si la demanda es baja, entonces hay una pérdida de 20.000. Para el criterio de Laplace se halla el promedio de cada alternativa y corresponde a 90.000, que es la alternativa de 1. Luego, según este criterio, se debe arrendar un sistema de computadora grande, pues aporta una ganancia promedio de 90.000. Si la aceptación es alta, pero con el riesgo que si la aceptación es baja, se produce una pérdida de 20.000 pesos. Para el criterio de Savage, este criterio es necesario calcular primero la matriz de pérdida de oportunidad, la cual se muestra a continuación. Aplicando el procedimiento explicado anteriormente para encontrar la matriz de pérdida de oportunidad, se obtiene este resultado. Y al aplicar el criterio minimax, corresponde el menor valor a 50.000, por tanto la respuesta sería: para este criterio se debe arrendar un sistema de computadora mediano, pues aporta la menor pérdida de oportunidad. Para el criterio Hurwitz hemos tomado un coeficiente de optimismo 0,4 y calculamos los valores que adoptarían los H. Al calcular los valores de H1, H2 y H3, resulta que el mayor corresponde a H3. En este caso, la decisión es recomendar un sistema pequeño para S alfa igual 0,4. Si se cambia ese valor, pues cambiará la decisión. Y en ese valor de alfa está inclinado hacia el pesimismo. Observe que los criterios de decisión utilizados han conducido a recomendaciones diferentes. Esto no es mala en sí mismo, sino que refleja la diferencia en cuanto a la actitud que adopta el decisor. Finalmente, la decisión la debe adoptar la dirección de la